la fuerza eléctrica y que vendría siendo este peso. Entonces, me quedaría lo siguiente. La fuerza eléctrica sabemos que es la constante K por la carga al cuadrado sobre la distancia al cuadrado sobre el peso. El peso que vendría siendo la masa por la gravedad. Igual a tangente de 30 grados. ¿Listo? Entonces acá ya es solo un paso. Nosotros necesitamos saber quién es Q. Bien, entonces simplemente despejamos. Esto de acá pasaría a dividir, ¿no? Voy a saltar este paso, lo voy a hacer mentalmente. Esto pasaría acá a dividir, entonces eh, tendríamos Q al cuadrado, que va a ser igual a R cuadrado por la masa, por la gravedad, todo esto que está dividiendo, pasa a multiplicar por tangente de 30 grados sobre K que estaría multiplicando pasa a dividir sobre K. Si aplicamos raíz, me queda que Q es igual a la raíz de la masa por la gravedad por tangente de 30 grados, todo sobre K. R cuadrado, al aplicar la raíz, sale de la raíz y me queda aquí multiplicado. Y eso sería la respuesta al problema, ¿no?, que me está preguntando. Profe, una sola consulta. Me perdí. Cuénteme. En el despeje desaparecieron los signos de Fe y de P. ¿Fue por pasarlos del otro lado de la igualdad? Acá, ¿verdad? Sí, ¿Está señor. hablando acá? Sí. Sí, o sea, aquí simplemente lo que hice fue pasar esto al otro lado. Como esto está igualado a cero, pues me va a quedar atención por el cero. E igualmente acá, simplemente que lo, digamos, lo acomode para que quedara aquí al otro lado. No, no tiene otra razón. Simplemente pasé esto a sumar y me queda esta parte. ¿Sí? Listo, genial, no dije nada. Bien, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, le iba a pedir a ver si lo puede alejar para sacar una foto y que me quede Ah, ok. para verlo completo. No sé si ahí se ve bien. Sí, sí, está bien. Y después la otra consulta que se me venía es que esto la semana que viene le vamos a poner volumen a los cuerpos, me Ujú. supongo. Sí, ya ahí cuando hablamos de densidades, básicamente, densidad de carga. Podemos hablar de densidad de carga superficial o densidad volumétrica. Claro, porque a mí se me venía que no, que son cuerpos puntuales. Sí, en Entonces, hasta aquí, simplemente estamos trabajando cargas puntuales, ¿no? con Es masa. el caso más sencillo, sí, exacto. ¿No? Ok, Como siempre, ¿no? Va de lo básico a lo más genérico, a lo más muy complejo. bien, muy bien. Bien. Entonces, bueno, cosa a tener en cuenta, esto es algo que ya ustedes seguramente vieron en Física 1, ¿verdad? Que ven toda la parte de Newton, sumatoria de fuerzas, no es nada nuevo. Y ya el resto es un poco de carpintería, ¿no? Es decir, álgebra, básicamente, ¿no? Bien. Entonces no hay dudas, más dudas por este lado. Bien. En base a eso, quiero que vean el problema 2, ¿no? Vamos a agarrar esto acá. Vamos a ir por aquí.
El problema 2 dice que se tienen dos masas iguales, dos masas M, con iguales cargas Q, y están unidas a través de un segmento vertical fijo de longitud L. La masa inferior está fija al extremo inferior del segmento y la masa superior se mueve libremente. Pide encuentre la posición de equilibrio de la masa superior y B, encuentre la frecuencia de pequeñas oscilaciones de la masa en torno a su punto de equilibrio. Entonces les voy a poner acá, digamos, el esquema de lo que nos está pintando esto. Entonces dice que tenemos un segmento, vamos a ver, un segmento vertical, ¿no? De longitud L. Es decir, todo esto, ese es el segmento de longitud L. ¿Listo? Y me dice que tengo dos bolitas de masa M y carga Q, donde la que está abajo, es decir, esta bolita de acá, está fija. Y hay una segunda bolita que se va a estar moviendo. A ver, cuentan que son las mismas. Entonces, como esto se está moviendo, ¿no? Es decir, va a estar desplazándose de arriba a abajo, de alguna u otra manera, me pide que encuentre la posición de equilibrio. ¿Cuál vendría siendo la posición de equilibrio? Como son dos cargas iguales, es decir, ambas se repelen, entonces va a haber una distancia mínima en la que va a estar la esfera superior, va a quedar allí como una especie de reposo, digamos así, ¿no? Entonces básicamente lo que me está pidiendo es esta distancia. Nuevamente es un problema que queda totalmente indicado, ¿no? ¿Cómo lo soluciono? Igualando la fuerza peso a la fuerza eléctrica. Exacto. Tendríamos, o sea, es básicamente exactamente lo mismo que hicimos en el problema anterior, solo que mucho más sencillo. Es decir, sumatoria de fuerzas, solo que la única fuerza que actúa son en Y, que vendría siendo, eh, bueno, voy a pintarla acá. Ya dijimos la fuerza eléctrica, que es repulsiva, y el peso, en este caso, iría hacia abajo. Es decir, que esta sumatoria de fuerzas sería igual a fuerza eléctrica menos el peso igualado a cero. Es decir, esto acá, ¿no? Entonces simplemente reemplazar la fuerza eléctrica y el peso, que vendría siendo K por la carga, nuevamente son iguales, por la carga al cuadrado, sobre la distancia, que en este caso sería Y al cuadrado. Perdón, igual al peso, que sería la masa por la gravedad. Entonces simplemente despejamos. Y pasa para aquí a multiplicar y esta masa y gravedad pasan a dividir, ¿no? De tal manera que me queda, y bueno, y sacándole raíz de manera inmediata, me quedaría lo siguiente. Sería la carga por la raíz de K sobre masa por la gravedad.
¿Es correcto? Esto sería lo que nos pide el inciso A. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? No. Perfecto. El problema viene en el punto B. Dice, encuentre la frecuencia de pequeñas oscilaciones de la masa en torno a su punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Suponemos, bueno, que está en equilibrio de alguna manera, ¿no? Que ya encontramos quién sería nuestro Y, y esto estaría en equilibrio. Dice que encuentre la frecuencia de pequeñas oscilaciones. ¿Cuál es la frecuencia de pequeñas oscilaciones? Bueno, ¿cuál es la frecuencia? Para ser más preciso. Ustedes por allá recuerdan que la frecuencia es igual a omega sobre 2pi, ¿cierto? ¿Dónde omega? ¿Quién viene siendo? Como está pidiendo, o sea, básicamente aquí lo que me está describiendo es que hay un movimiento armónico simple, ¿no? Más precisamente de un masa resorte. Esto lo vieron ustedes en física 1, me imagino. Entonces, este omega vendría siendo la raíz de la constante K, que esta constante K no es la constante que conocemos de la fuerza eléctrica, ¿no? Esta constante K vendría siendo la constante de elasticidad. Para diferenciarla vamos a llamarla K sub E. ¿Listo? Sobre la masa. Entonces me está pidiendo encontrar esta frecuencia. Pero para encontrar esta frecuencia yo necesito saber quién es mi omega. Y para saber quién es mi omega, necesito saber quién es, bueno, la masa. Me está diciendo que es una masa M, así que ya lo tengo. Tendría que saber quién es este K sub E en base a lo que yo tengo acá, ¿no? ¿Quién tiene una idea sobre eso? ¿Cómo lo desarrollaría? Les voy a dar unos 10-15 minutos para que me desarrollen esto. ¿Parece? Sí. Les voy a dar aquí, digamos, un tip, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? ¿No? Que esta, bueno, ya sabemos que esta masa está fija y esta está en movimiento, pero digamos en equilibrio. Sigamos acá, yo le diera un pequeño golpecito o cualquier cosa que lo desequilibre, esto va a generar una oscilación, ¿cierto? Esta masa va a estar oscilando eh, con un movimiento muy, muy, muy minúsculo. Es decir, va a tener un desplazamiento del taller, ¿sí? Un desplazamiento muy pequeño para arriba o para abajo. Va a estar oscilando. Es como imagínense acá que tuviera un resorte, ¿no? Y yo le doy un pequeño golpecito y eso empezó a oscilar. Lo que les decía acá, del sistema masa-resorte, ustedes recuerdan que la fuerza que se encarga de que el sistema oscile es conocida como la fuerza restauradora, ¿no? No sé si recuerdan, la fuerza restauradora es igual a menos K por el desplazamiento, que en este caso sería
el desplazamiento en Y, ¿no? Esa sería la fuerza restauradora. Obviamente aquí no tenemos ningún resorte ni nada por el estilo, sino que actúa otra fuerza. ¿Qué fuerza es esa? La fuerza eléctrica. Ujú. Entonces, de alguna manera, esta fuerza de acá se va a relacionar con esta de acá. Digamos, es lo que en principio uno tendería a hacer, que es lo que, pues, sí, básicamente lo que me está preguntando, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de la fuerza eléctrica yo llego a una expresión que se me parezca a esto, ¿no? No es tan intuitivo, digámoslo así, eh, pero bueno, la idea es que lo intente desarrollar. Entonces, primera cosa que deben tener en cuenta es esto de acá. Ahí, mejor dicho, se las digo, se las pongo acá. Sería la fuerza eléctrica prima, vamos a llamarla, ¿no? Para estas pequeñas oscilaciones, es igual a la constante K por la carga al cuadrado por la distancia al cuadrado. Pero la distancia al cuadrado, ¿cuál vendría siendo? En este caso, ese y vendría siendo un y más un delta de y. ¿Sí? Que es esa pequeña oscilación que va a tener, esa pequeña elongación que va a tener esa bolita, ¿no? Más un delta de y. Donde obviamente delta de y es mucho más pequeño que y. Es decir, que la expresión acá sería y más delta de y al cuadrado. ¿Listo? Entonces partan de acá y tratan de encontrar algo que se asemeje a esto. Esto ya es un poco de álgebra y teniendo algunas consideraciones que son importantes en base a esto. ¿Listo? Entonces, por favor, intenten hacerlo y me van consultando por ahí en, bueno, 10, 15 minutos a ver qué obstáculos se les viene encima. ¿Listo? ¿Alguna duda por ahora? Ok. Eh, por ahí para el que está grabando.
¿Cómo va el asunto? ¿Siguen ahí? Se colgaron. Va, ¿dieron con el chiste? ¿Alguien lo solucionó? ¿Qué no le salió? A ver, acá una pequeña aclaración, algo que se me da. Es una cuestión de notación nomás. Simplemente esto lo denoté como un Y', ¿no? Pero este Y y Y' son iguales, ¿no? Ya se deben hacer una idea de por qué. Si este delta Y es muy pequeño, es casi llegando a cero, ¿no? ¿Cómo así no le salió el planteo de la solución, de la resolución? O sea, esta primera parte está claro, lo que viene después de esto, ¿no?
Bueno, a ver, estaba pensando, no sé si les parezca, digamos, como una forma para poder ver, digamos, bueno, que sirva como para compartir en parte lo que ustedes vayan haciendo y demás cuestiones, y como para ser yo, digamos, más puntual en las dudas, porque claro, escribiendo va a ser un poco complicado en comparación a lo que ustedes están ahí desarrollando en papel, ¿no? Y me imagino que obviamente no todos lo están haciendo, bueno, nadie lo está haciendo en digital. No sé si sea pertinente de pronto crear un grupo, ¿no? Un grupo de WhatsApp que sería como lo más fácil, porque la verdad no se me ocurre otro. Un grupo de WhatsApp en el cual ustedes, digamos, para fines de la clase, ustedes lo que puedan hacer, lo que hagan, eh, y la duda que tengan, pues le podrían llegar y tomar una foto a lo que hicieron, y en base a eso, pues uno puede más o menos, digamos, atacar directamente la duda, ¿no? No sé si me hago entender. Sí, digamos como es la manera más rápida que me parece a mí para poder tener una comunicación así como más eh, sencilla, ¿no? Pero bueno, digamos, el problema tiene algunas cosas. Bueno, no sé ahí lo del grupo. Ustedes creo que ya tienen un grupo, ¿verdad? Sí, igual para eso está el foro también del campus, ¿no? Bueno, con respecto a eso sí no he tenido acceso al foro, por lo tanto, eh, me quedaría un poco complicado. No, yo lo decía por, digamos, la inmediatez de la clase, ¿no? Más que nada. Pero bueno, ya lo concretamos bien esa idea. Bueno, entonces, ¿nadie llegó a algo en concreto aquí con el problema? Bueno, parece que no. No, bueno, voy a hablar yo porque no sé. Yo no lo planteé el problema y es más, tengo dudas sobre varias cosas. Es más, la frecuencia, a mí me parece que al correr el tiempo la frecuencia se va bajando porque va siendo menos la intensidad, entonces no entiendo bien cómo es ni qué hay que plantear. Ok. A ver, primero, lo de la frecuencia, eh, digamos, acá no nos están definiendo nada en particular, ninguna restricción ni nada por el estilo, así que, como se entiende, que es un movimiento armónico simple, no sé si recuerdan un movimiento armónico simple, pues básicamente es un sistema completamente ideal, ¿no? Es decir, que en teoría, técnicamente, esto oscilaría de manera infinita, ¿no? Entonces la frecuencia no varía como tal, ¿ya? ¿Cuál era? Replanteemos otra vez. ¿Cuál es el punto, no? La idea es encontrar esta frecuencia de acá, que ya les había comentado. Para encontrar esta frecuencia necesito saber quién es omega y más específicamente quién es esta constante de elasticidad, que es la que me describe este comportamiento, ¿no? Como dijimos, acá no tenemos ningún resorte. La fuerza que está actuando acá es la fuerza eléctrica, básicamente, ¿sí? Es la fuerza que, digamos, va a sustituir de alguna manera esta fuerza restauradora. Entonces, como les dije, el problema no es realmente muy intuitivo. Se requieren de algunos artificios matemáticos para poder llevar a su desarrollo. Pero como les digo, la idea es tratar y pues eso, a partir de ahí, eh, ir puliendo esa teoría. Entonces, yo les decía
que básicamente teníamos lo siguiente. Perdón más. ¿Sí? Es la fuerza eléctrica, solo que le agregamos un delta de Y, ¿bien? Que ese delta de Y, pues es lo que me está definiendo esas oscilaciones, ¿no? Ya sabemos que ese delta de Y es muy pequeño. Entonces, como les digo, yo tengo que llevar una expresión que se me parezca a esto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá, de alguna manera yo tengo que aparecer que este delta de Y me aparezca aquí multiplicando por algo que tenga acá, que sea una constante, ¿no? Que me va a representar mi K. Yo necesito un delta de Y aquí multiplicando a toda esta expresión que termine siendo constante, ¿sí? Digamos, eso es como la idea. Entonces, ¿dónde yo tengo mi delta de Y acá? Entonces es jugar un poco con esto. Bien, ¿qué podría hacer acá? Como le digo, no es muy intuitivo, pero yo lo que podría hacer es tratar de separar este delta de Y para ello voy a aplicar aquí un artificio que sería multiplicar y' al cuadrado sobre y' al cuadrado. ¿Sí? Es decir, estoy multiplicando acá en el cociente y' al cuadrado sobre y' al cuadrado, que esto sería 1. ¿Sí? No me está afectando realmente nada, pero sí me está permitiendo hacer aquí unas modificaciones a esta expresión. Si yo este y' lo multiplico a esta expresión, me quedaría lo siguiente. Q al cuadrado sobre, tendría este y' al cuadrado, y voy aquí a separar con un paréntesis, 1 sobre y' más delta de y al cuadrado sobre y' al cuadrado. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, este y' de acá, que está al cuadrado, y tengo toda esta expresión que está al cuadrado, yo esto lo puedo introducir dentro de este término, básicamente. De tal manera que me quede, bueno, esto de acá por la carga al cuadrado, por y' al cuadrado, que multiplica a 1 sobre y' más delta de y sobre y', todo esto al cuadrado. ¿Sí? Que es básicamente lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Si yo tengo eh, a una potencia y B a la misma potencia, esto es igual a sobre B de la potencia. ¿Listo? Eso fue lo que hice acá. ¿Qué pasé acá? Bien. Ya con esto, puedo separar aquí. Esto es un factor, esto es común en este cociente y es común en este cociente, de tal manera que me queda, a ver, probemos un poco esto, de tal manera que me queda que la fuerza eléctrica prima es igual a K por la carga sobre y' al cuadrado, que multiplica y' sobre y' me daría 1 más delta de y sobre y', y todo esto elevado al cuadrado. Bien. Hasta acá, lo que he hecho y por qué lo he hecho es simplemente para tener esta expresión de aquí. Voy a escribirla por aquí a un ladito. Es para tener esta expresión de acá, que vendría siendo
1 sobre 1 más delta de y sobre y prima, y todo esto al cuadrado, ¿no? Que sería lo mismo que decir 1 delta de y prima a la menos 2, ¿no? Bien, entonces, como ya he dicho, yo lo que necesito es obtener este delta de y, ¿no? Por aparte, y poder encontrar una expresión constante. Entonces aquí es donde viene, digamos, como que lo que no es muy intuitivo, pero no sé si ustedes recuerdan em, cuando ustedes vieron movimiento armónico simple, vieron sistema masa-resorte y péndulo simple, ¿verdad? Sí, sí. ¿Alguien que me confirme? No sé si eso, sí, en teoría debieran verlo en física 1, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces ahí hay una demostración que ustedes hacen, que es para encontrar la ecuación del movimiento armónico simple para el péndulo simple, donde utilizan una serie que es la serie de Taylor. ¿Saben cuál es la serie de Taylor, verdad? Bueno, básicamente acá lo que voy a hacer es aplicar una expansión de Taylor a esta expresión, a este binomio, ¿no? Que, digamos, de forma general, el binomio sería este. Aquí lo voy a simplemente sustituir por una x y una potencia. La expansión sería esta, sería 1 más la potencia por x más la potencia n por n menos 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado más n por n menos 1 por n menos 2, 3 factorial, x al cubo, y así sucesivamente. Una expansión infinita. Hasta infinitos términos. ¿Sí? No sé. ¿Recuerdan esto? Sí. Ok. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es aplicar esta expansión a este término. De tal manera que, bueno, si yo aplico esta misma expansión a este término, para hacerlo más simple, me va a quedar lo siguiente. Sería 1 más delta de y sobre y prima a la menos 2, ¿no? Sería 1 más menos 2 por x, bueno, por x que en este caso sería delta de y. Perdón, ¿esto es un ejercicio de examen? ¿Nos van a hacer ver No, no, Taylor y no, toda no. ¿Cómo, cómo? ¿Sería un ejercicio de examen? ¿Vamos a tener que hacer Taylor y todas estas cosas? Creo que Ricardo les había comentado que por lo general los ejercicios prácticos son mucho más complejos de lo que va a salir realmente en los exámenes, ¿no? Bárbaro, gracias. No se asusten por ese lado. Digamos, a la final, lo importante, esto es un poco de carpintería, de matemática, ¿no? Eh, pero no es, digamos, el fundamento del curso. El fundamento del curso es aprender la parte de electromagnetismo, ¿no? Yo, digamos, lo hago porque, pues, bueno, me da como algo raro si no No, lo... sí, está bárbaro, Carlos, está bárbaro. Yo me estaba asustando un poco, necesito repasar cosas, no me Sí, sí, acuerdo sí, claro, claro, nada. claro. Sí, esto, o sea, por eso les digo, esto no es intuitivo, no es muy intuitivo que digamos. Pero por eso les mencionaba el problema
del péndulo simple, porque uno hace algo por el estilo, solo que con el cero. Sí, igual lo del péndulo a mí me hace ruido, porque acá estamos haciendo que es infinito, pero lo que lo frenaría es su propio peso. Ujú. Sí, o sea, ahí se Si supone que sacamos el peso, está en la infinito. carga hace que se repela y no estaría el problema. Entonces me hacía un poco de ruido, por eso fue la pregunta al principio. Pero Ah, continuemos, así no nos embarullamos. vale, vale. Bueno, vamos a dar aquí, hacerlo más simple. Y es simplemente en base a esta expansión de Taylor, o sea, en estos términos de acá, realmente el resto de términos no me van a importar, no van a significar mucho. Y aquí incluso voy a hacer algo que bueno, que más quedaría por ahí como ¿por qué no? Pero estos restos de términos no me van a importar, realmente. Lo que me importa es esto de acá, ¿sí? La cuestión es que entonces, todo esto que es, la premisa de todo esto es venir y decir que esto eh, es aproximadamente esto de acá. Y prima al cuadrado, 1 menos delta de y sobre y prima. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Este término de acá se convirtió en esto de acá, ¿no? La explicación viene siendo por esa expansión de Taylor. Si ven acá, sin considerar el resto de términos, esto de acá me va a dar 1 menos por más, me da menos 2 delta de y sobre y prima. Pero este 2, a ver, este delta de y, como ya hemos dicho, es muy pequeño, ¿sí? Prácticamente cero. Es decir, 2 multiplicado por un término que es cero, cero, ¿no? No tiene relevancia, no es importante. Entonces yo puedo simplemente dejarlo como un delta de y sobre y prima, ¿sí? Si yo aplicara la condición, o sea, es básicamente un término constante que multiplica un término muy, muy pequeño, no va a importar. Si yo aplicara la condición de que esto es cero, pues volveríamos al principio, ¿no? A la fuerza eléctrica. Pero bueno, eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es encontrar esa relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza restauradora, que es la que estábamos acá, ¿no? Que es esa que estamos acá. Entonces, el meollo de todo el asunto, de todo esto de la serie de Taylor, de aplicar la expansión de Taylor, es encontrar esto de acá. ¿Bien? Más o menos queda claro. ¿Alguien tiene dudas? Ok. Bien, entonces, a partir de acá, bueno, ya esto es mera álgebra. Simplemente multiplico esta expresión por todo lo que hay aquí adentro. Me va a quedar k por q al cuadrado sobre y' al cuadrado menos k por q al cuadrado sobre y' y y' sería la 3 por delta de y. ¿Listo? ¿Y esto de acá qué es? Esto es la fuerza eléctrica, ¿no? Esta sería la fuerza eléctrica prima, ¿no? Perdón, esta es la fuerza eléctrica, vamos a definir como F sub E. Recordemos que y' y y son lo mismo, ¿no? Entonces, reescribiendo, tendríamos que la fuerza prima es igual a la fuerza menos K por la carga al cuadrado sobre y' al cubo por el delta y. Bien, esto lo paso a restar
De tal manera que me queda una diferencia entre las fuerzas menos K por la carga al cuadrado sobre Y' al cubo por el delta Y. ¿Y esto de acá qué viene siendo? Una diferencia, lo podemos definir como un delta de la fuerza. Y bueno, el problema ya está resuelto, prácticamente. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta acá? Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? Encontrar esa fuerza restauradora. O bueno, relacionar la fuerza restauradora de un movimiento armónico simple eh, con respecto a la fuerza eléctrica. Donde esta que vendría siendo el desplazamiento que va a tener esa partícula, esa masa, perdón, pues va a ser ese delta Y, y entonces el resto del término que tenemos acá vendría siendo esa constante que la habíamos definido como K sub E para no confundirla con la K de la constante de la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces todo este término vendría siendo K sub E. Menos K sub E por delta Y. ¿Sí? ¿Va claro hasta ahí? No, ok. Bueno, sí, esto es un poquito medio tedioso, ¿no? Como les decía, el problema no es bastante intuitivo, pero bueno, había que, ¿qué? Eh, explicarlo. Entonces ya ahí ya obteniendo la fuerza, pues simplemente eh, este K sub E, que era el que estábamos buscando, si nosotros vamos a la frecuencia de pequeñas oscilaciones, es omega sobre 2pi, pero omega entonces sería 1 sobre 2pi, por omega que sería raíz de K sub E sobre la masa. Pero K sub E en este problema, ¿quién vendría siendo? Vendría siendo esto de acá. Y digamos, esta sería la respuesta a lo que nos estaban preguntando. O sea, sería la frecuencia de pequeñas oscilaciones, ¿no? Que realmente, bueno, todo era cuestión de encontrar esta fuerza de acá, ¿no? Y bueno, no sé si quedó alguna duda, algún pendiente. Está bueno, si lo puede mostrar entero para sacar una fotito, después le hacemos zoom. Ok. Eh, no sé si ahí se ve bien o... ¿Ahí? Sí, sí, ahí se ve bien, por favor. Bien.
Bueno. Bueno, y el último problema, que es este. Bueno, esto, no sé si algo ya vieron en la clase. Este es más conceptual. Yo creo que alguien me lo podría explicar. Dice, calcule el cociente entre la carga y la masa de dos partículas idénticas cuya fuerza de repulsión electrostática tiene la misma magnitud que la fuerza de atracción gravitatoria. Compara el valor hallado con el cociente de la carga sobre la masa del electrón. Bien. Esto es... Tenemos dos cargas. Bueno, pongan que es... son dos cargas que son idénticas y dice calcular idénticas cuya fuerza de repulsión electrostática tiene la misma magnitud de la fuerza. Okay. Si son la misma carga, vuelve otra vez y juega. Aquí tendríamos la fuerza. A ver. La magnitud de la fuerza eléctrica. Cargas iguales se repelen. Y en términos de la fuerza gravitatoria, pues sería atractivos. ¿Sí o no? Entonces, bueno, están hablando del electrón, de la carga y la masa del electrón. Entonces nosotros sabemos, nuevamente, esto es algo bastante repetitivo, pero fuerza eléctrica es igual a la constante, la carga al cuadrado sobre eh, la distancia al cuadrado. Y la fuerza de la gravedad vendría siendo gamma. Gamma por la masa. Que vendría, bueno, serían siendo la masa 1 y la masa 2, pero estos son la masa del electrón. Esta sería la carga del electrón también. Lo podemos llamar mejor así. Como estamos hablando de lo mismo, sería el cuadrado también. Sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Conocen el valor de la carga, conocen el valor de la masa, conocen el valor de la constante y conocen el valor de gamma. ¿Quién me da el resultado de lo que piden? El cociente entre la carga y la masa.
Bueno. Me está pidiendo esta relación entre la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica. Todos estos términos son constantes. ¿Cuánto da este valor? ¿Alguien por ahí? ¿Haga el cálculo? Bueno, nadie. Me quedé solo en clase. ¿Saben el valor? A ver. Esto debe dar más o menos por el orden de los... aproximadamente por el orden de los... orden de los menos 43. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este valor?
¿Mm? Que la fuerza eléctrica es más fuerte que la fuerza gravitatoria. Exacto. Es decir, que la fuerza gravitatoria no influye, dicho en otras palabras, la fuerza gravitatoria no influye como lo hace la fuerza eléctrica, es decir, a partículas pequeñas, en este caso cargas, ¿sí? Como lo estamos hablando en el caso del electrón, no tiene ninguna relevancia, ¿no? Es una fuerza insignificante. Como ya, bueno, eso ya lo debieron ver ustedes en la clase. La fuerza gravitatoria, pues estamos hablando es para ya problemas macro, ¿no? Donde tiene interacción serían en los cuerpos celestes, ¿no? Entonces esto es lo que está demostrando que la carga eléctrica, porque es negativa, ¿no? Que la carga eléctrica es más fuerte, de repulsión. ¿Cómo? No lo entendí. Que lo que demuestra esto es que la fuerza es de repulsión. No, porque estamos hablando aquí de magnitudes. Entonces El, no entiendo el 10 nada. a la menos 43 simplemente me está diciendo que es un valor muy pequeño, ¿sí? No me está definiendo nada con respecto a Está la... bien, pero me está diciendo que hay una fuerza Sí, resultante. La fuerza resultante es repulsiva. O es Eh, atractiva. no, en este caso es repulsiva, pero porque sabemos que son dos cargas iguales. Pero este resultado no me indica eso, ¿sí? O sea, el resultado no me está diciendo a mí en qué dirección está actuando la fuerza, ¿ya? O sea, aquí con esto yo no puedo saber eso, ¿no? Aquí simplemente este valor de acá, lo que me está indicando, como bien dijo el compañero, es que esta fuerza gravitacional es muy pequeña en comparación a la fuerza eléctrica, ¿sí? Ah, ahí va, está bien, sí, ya ¿Ya? entiendo. Es simplemente eso. Ya el sentido ya es, pero de manera vectorial se vería, pero aquí estamos hablando de magnitudes. ¿Listo? Sí, perdón, Más- estaba medio perdido. Es un problema más conceptual, ¿no? Básicamente. Bueno, eh, ¿dudas? ¿Alguna pregunta de este o de los anteriores problemas que de pronto algo no haya quedado claro? No sé si ya le sacaron a todos pantallazo o algo por el estilo. Sí, por mi parte ya está. Bueno, entonces, bueno, esos son los tres primeros problemas que podíamos, digamos, en teoría solucionar hoy. Ya para el jueves, ya vieron sumatoria, ¿no? Sumatoria de cargas para varias cargas, ¿cierto? Sí. Sí. En la próxima clase van a ver con qué continúan. Campo eléctrico. Creo que sí iba a comenzar con campo eléctrico. Ok. Ya Lee de Gauss por allá. Bueno, algo así. Bien, entonces el jueves miramos los otros problemas correspondientes a varias cargas, sumatoria de cargas. Vienen varios problemitas. Les recomendaría, por favor, que los revisen, o sea, que les echen un poquito de lápiz ahí. Y bueno, ya eventualmente resolveremos acá el día jueves y el martes terminaremos de resolver el resto de problemas cuando vean lo que es la parte de campo, ¿no? Bueno, por ahora, si no hay más dudas, si alguien tiene, no sé si alguien tenga preguntas, si no hay más, terminamos por hoy. Muchas gracias, Carlos, un gusto. Bueno, entonces nos vemos el jueves, misma hora. Dale, nos vemos el jueves. Un saludo. Bueno, Gracias. hasta luego. Chao. Chao. Chao.